Voy a- Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, Lick. Buen día, Lick. ¿Cómo está, Lick? Aquí recuperándome. Esta enfermedad quiere ganas, uno queda bien con una sensación de confusión. Pero aquí estamos. Voy a retomar los dos materiales de esta semana sobre estructuras condicionales. Permítanme. Aquí están. Bien. El objetivo de estos materiales es que nosotros reconozcamos lo que es la sintaxis y el uso de las estructuras condicionales en Java. Específicamente de estos dos últimos materiales de la instrucción if. En la mañana vamos a ver la otra estructura condicional, que es la condicional múltiple, en caso de o según sea, que en Java se llama switch. Entonces, para ello, en este primer material hay un ejercicio donde nosotros estamos implementando lo que es la estructura condicional simple y la estructura condicional doble. Vamos a analizar primero lo que es una estructura condicional simple, que es la que está acá. Tenemos el diagrama de flujo en esta parte. Una estructura condicional simple es aquella en la cual nosotros evaluamos una condición o expresión lógica, algo del tipo es A igual a B, A diferente de B, etc. Ya sabemos que para ese tipo de preguntas existen únicamente dos posibles respuestas, o es verdadero o es falso. Pero en la condicional simple planteamos acciones únicamente cuando la parte verdadera, ¿verdad?, es la que se cumple. O sea, cuando la condición se evalúa como verdadera, yo sí planteo instrucciones, hay un proceso. No hay absolutamente ningún proceso para la parte falsa. Entonces aquí tenemos graficado, miren, aquí es la condición, la expresión lógica. Si es verdadera, voy a escribir las acciones o instrucciones a realizar. Pero si es falsa, no hay nada que realizar aquí. La línea de flujo continúa sin ninguna acción hasta el final de la instrucción. En este punto, donde se junta la parte verdadera con la parte falsa de la condición, es la que representa el final de la estructura condicional. ¿Okay? En pseudocódigo, pues quedaría así. La instrucción se llama sí. Si condición, o sea, si la condición es verdadera, entonces vamos a realizar estas acciones. Pero fíjense que no hay ninguna parte falsa. Inmediatamente cerramos la estructura condicional. Esa es la simple. Ahora, en la parte verdadera, acá, ¿verdad?, que como les decía, que realizamos las acciones. Va a diferir cuando nosotros lo planteamos como una estructura condicional doble. La doble es esta. Vean la diferencia, miren.
ya hay acciones en ambos lados. ¿Qué significa? Hay acciones si la condición es verdadera y hay acciones si la condición es falsa. Entonces, para ambos casos yo tengo que decir qué es lo que se va a realizar, pero nunca estas dos se van a realizar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta condición no puede ser al mismo tiempo verdadera o falsa. O es una o es la otra. Por eso se habla de que hay que tomar una decisión. Para eso sirve la condición, para que el programa pueda tomar una decisión y determinar si sigue con la acción verdadera o si sigue con la acción falsa. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar decisiones es que debemos de saber cuáles son las instrucciones que dependen de una condición para saber dónde colocar el final de la decisión y que las instrucciones que siguen a continuación están libres de decisiones. Por ejemplo, este punto de aquí, donde se une la parte verdadera con la parte falsa, representa el final de la estructura condicional. Esta línea de flujo que va hacia abajo va a representar las acciones que ya quedan libres de la decisión. O sea, sin importar si usted ejecutó la parte verdadera o ejecutó la parte falsa, lo que sigue acá se va a ejecutar siempre. Ya no depende de ninguna condición. En diagrama es lo que les estaba explicando. En pseudocódigo lo tenemos así. La instrucción en pseudocódigo se llama sí, sí, entonces, sí, no. Decisión doble. De sí, condición, o sea, expresión lógica, entonces. El entonces representa la parte verdadera. Acción S1 o acciones, depende de las instrucciones. ¿Qué se va a hacer si esta condición es verdadera? Si no, representa la parte falsa. ¿Qué se va a hacer si esta condición se evalúa como falsa? Bueno, se va a hacer lo que está aquí en acción S2, la parte del si no. Y estoy cerrando mi estructura condicional con un fin sí. Este fin sí es este mismo punto de acá, donde finaliza la estructura condicional. Y lo que yo colocaría después del fin sí queda libre de la estructura condicional anterior. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en lo que es estructura condicional simple o estructura condicional doble. ¿O queda claro el concepto para después llevar la aplicación a la sintaxis de Java? Entonces no hay ningún problema con la definición de esas dos estructuras condicionales. No, Lick. Bueno, pasemos al ejercicio. Ve que en el ejercicio aprovechamos para aplicar las dos estructuras, la simple y la doble. Leamos lo que nos están pidiendo. Una empresa de taxi cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Ok, ese es un dato de entrada, ¿verdad? Porque tenemos que calcular cuánto tiene que pagar el cliente por el viaje que realizó. Y para poderlo determinar tenemos que conocer los kilómetros. Ahora dice, se pide determinar cuánto debe pagar el cliente, pero nos dan dos tarifas. Nos dan la tarifa de 50 lempiras y nos dan la tarifa de 43 lempiras. No podemos aplicar las dos al mismo tiempo, o sea que a un cliente no le podemos aplicar los 50 y los 43, o es uno o es el otro. ¿De qué va a depender que sea 40 o de qué va a depender que sea 43? Va a depender de la distancia del viaje. Te dice, el precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean 100 kilómetros o menos. Y el precio será de 43 lempiras para todos aquellos viajes que duren más de 100 kilómetros. Okay, ahí están las dos situaciones. Tengo dos alternativas, pero solo puedo seleccionar una. Entonces vamos a plantear para esa situación una estructura condicional doble. Es la que tenemos acá, ¿ven?
Aquí les di, simplemente les coloqué que las condicionales, o sea, las expresiones lógicas, las vamos a encerrar entre paréntesis. La expresión lógica que vamos a evaluar en esta situación es si la distancia es mayor o igual a 100. Y está encerrada entre paréntesis. Analicemos cómo vamos a plantear con la sintaxis de Java una estructura condicional doble. En primer lugar, la instrucción se va a llamar if. A continuación, coloco mi expresión lógica, distancia mayor o igual a 100, encerrada entre paréntesis. Ok. Ahora, el uso de las llaves aquí va a indicar inicio de bloques de instrucciones. En este caso, es el bloque de instrucciones que se va a ejecutar si la condición distancia mayor o igual a 100 se evalúa como verdadera. Te estoy indicando inicio de la parte verdadera. Acciones que se van a realizar en la parte verdadera de la condición. Final de la parte verdadera. ¿Okay? Después, al ser una estructura condicional doble, voy a poner la parte falsa. Si esto de aquí es falso, se va a ir al else. Entonces, utilizo la misma lógica de sintaxis, abro llaves para indicar el bloque de las instrucciones de la parte falsa de la condición. Y cierro llaves para indicar el bloque o el final del bloque de las instrucciones de la parte falsa. ¿Bien? ¿Qué pasa si la distancia es mayor o igual a 100? Aplico 50 lempiras. Si no, casi es falso. Si esto es falso, se va a cumplir esto de acá. Aplico 43. Como les digo, nunca se van a realizar las dos al mismo tiempo. O yo realizo este bloque o realizo este otro bloque. Cualquiera de los dos, pero nunca los dos al mismo tiempo. Y esa sería la estructura condicional doble, para evaluar cuál de las dos tarifas aplico. Ahora, el ejercicio me pide otra cosa. Si ustedes ven, en el ejercicio hay un descuento. Entonces, no todo el mundo va a tener el descuento. Por ahí me dicen algo. Dice, el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a los 1,500. Ok, voy a utilizar esta situación para aplicar la alternativa simple. Te voy a decir, existe la alternativa de que tenga el 10% de descuento. Es la que voy a plantear. ¿Verdad? No voy a plantear una acción falsa, ¿verdad? Porque sería la acción de que no hay. Veamos la condicional. Aquí la tenemos, miren. Como dijimos, la condicional simple es aquella que únicamente tiene parte verdadera. O sea, solo defino acciones si la condición es verdadera. No hay una parte falsa. ¿De qué va a depender de que la persona se le conceda un descuento? De que la facturación, o sea, el viaje, ¿no? Él tenga que pagar más de 1,500 lempiras por ese viaje. Aquí está mi expresión lógica. ST que representa el subtotal. ST mayor a 1,500. Si esto se cumple, esto de acá se cumple, yo voy a aplicar al subtotal ST el 10% y lo voy a guardar en D. Ya vamos a ver el código completo. ¿Ven? Cierro el bloque. Entonces, mi condicional en este momento es únicamente esta. Una estructura if únicamente con parte verdadera, pero sin parte falsa. Yo estaba pensando, o aquí era 43 y aquí era 50. Ahí sí, porque dice 50 para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. Entonces podría ser menor o igual,
¿verdad? O cambiarle aquí a 43, pero es cierto, está el planteamiento, ¿verdad? Y la estructura están invertidos, porque si es mayor o igual a 100 serían 43. Entonces habría que corregir eso ahí, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, aquí solo estoy planteando acciones cuando se evalúa como verdadera la condición. Bien, ¿qué es lo que sucede si esto no se cumple? Ahí no hay ninguna acción a realizar. Lo que va a suceder es, y miremos el código completo, aquí está, miren, aquí está la condicional. Si eso no se cumple, por ejemplo, si la facturación fue de 1000 empiras, esa evaluación me da falsa. Entonces no cae en ninguna parte de la estructura condicional, sino que de un solo evalúa falsa y se va a la siguiente instrucción después del fin de la decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Como que esta variable D, esta variable local D, yo la inicialicé en 0, el descuento me queda en 0 en ese caso. Ok, ¿hay alguna duda con respecto al planteamiento de las dos estructuras condicionales? Para que después podamos pasar en realidad ya al código completo. Los momentos no le... Bien. Quedamos claros porque utilizamos estructura doble en lo que es determinar la tarifa y porque utilizamos estructura simple para determinar descuento. Entonces ahora vamos a ver en su totalidad el código. Bien. Entonces nos pidió determinar cuánto paga el cliente. Ya sabemos, para saber cuánto paga el cliente, primero tenemos que conocer la duración en kilómetros del viaje. Es un dato que nosotros le estamos solicitando en esta parte de acá. ¿Cuál es la distancia en kilómetros? ¿Okay? Entonces, con esa distancia, vamos a proceder a calcular el subtotal. El subtotal es lo que viene antes del descuento. Voy a utilizar una función. Aquí está, la función se llama calcula sub t. Y le voy a pasar la distancia. Aquí tengo el encabezado de esta misma función, calcula sub t. Está recibiendo la distancia. ¿Ok? Lo que tengo dentro de esta función es la estructura condicional doble que ya les expliqué. Aquí, miren. Tengo una variable local, t, donde voy a guardar el total, la multiplicación de la tarifa por la distancia, en cualquiera de los dos casos. Entonces, una vez saliendo de este bloque que yo tengo sombreado, que es toda mi condicional, yo voy a obtener ya el subtotal, que es lo que voy a retornar. Lo tengo guardado en t. Lo retorno ¿a quién? A subtotal. ¿Sí? Y ya en ese punto yo conozco el subtotal. Ahora tengo que determinar si hay descuento o no. Y voy a utilizar otra función para ello. La función se llama calcula desc. Está aquí, miren, calcula desc. Recibe el subtotal. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar el subtotal para determinar el descuento. Ya ahí tienen la función, recibe un parámetro de tipo float, que es el subtotal. ¿Verdad? Define una variable local, que va a ser la de descuento. Localmente es D. La inicializo con un valor de 0. Para que ese valor permanezca, únicamente se va a modificar en el caso de que la condición se cumpla y determinemos el descuento. Entonces tengo, si el subtotal es mayor a 1500, entonces modifico el valor de D. Subtotal por el 10%. Bien, si no fuera así, permanece en 0. Retorno el valor de descuento. ¿A dónde lo retorno?
Lo estoy guardando aquí, al punto donde fue llamado. Ahí yo ya conozco subtotal y descuento. ¿Qué me hace falta determinar? ¿Cuánto paga? O sea, que sería el subtotal menos el descuento. Aquí voy a utilizar un procedimiento. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? El llamado procedimiento lo puse en verde. Bien. Un procedimiento es también una subrutina, al igual que la función. Ambas son subrutinas. La diferencia es que el procedimiento no retorna valores, la función sí retorna. Por eso en una función nosotros tenemos la cláusula return. Pero en el procedimiento, que en este caso se llama calcula total, si vemos el cuerpo del procedimiento, aquí está, miren que en ningún lugar hay una cláusula return. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la característica del procedimiento. Ahora, el encabezado, vamos a analizarlo, tiene la mayor parte de los puntos similitudes con el encabezado de la función. La única diferencia es esta palabrita de aquí, void. Void significa subrutina que no retorna valor. No es lo mismo que yo diga acá, por ejemplo, float. Yo sé que esta es una función y retorna un valor de tipo float. Este es un procedimiento, void, no retorna valor. Pero sí tiene ámbito, puede ser private, public, si tiene el static, ya que es una subrutina que no se instancia, si tiene nombre, calcula total, y si tiene lista de parámetros, calcula total, recibe dos parámetros, ST y D. ¿Quiénes son estos? Son ST es subtotal y D es descuento. Simplemente voy a hacer la resta del subtotal menos el descuento. Y en el mismo procedimiento estoy imprimiendo el resultado, ya que no lo puedo retornar al código principal. Y ese sería todo el código del ejercicio. Revísenlo por favor por si tienen alguna pregunta. ¿Tienen dudas con este ejercicio, muchachos? No, link de mi parte no. No. Lo estoy probando aún. Bueno, entonces en ese material era para conocer decisión simple y decisión doble. En el material de ayer, siempre vamos a seguir con la instrucción if. Solo que es la estructura anidada. ¿Qué es una estructura anidada? Vamos a verla aquí mejor. Bien. Este es el diagrama de flujo del programita
que les publiqué ayer. Me interesa la parte de las decisiones, esta parte de acá, que aquí se puede apreciar lo que es una estructura de decisión anidada. Bien, nosotros anidamos decisiones cuando tenemos más de 2 alternativas para evaluar. Bien, en este ejercicio, que es el turno de los médicos, hay 3 tipos de turnos, A, B, C. Por lo tanto, hay 3 alternativas. Estamos bajo el supuesto de que un médico durante el mes solo puede realizar un tipo de turno. Realiza el turno A o el turno B o el turno C. No puede realizar 2 tipos de turnos al mismo tiempo, solo uno. Ya que lo que vamos a decidir es cuánto se le paga por los turnos realizados. Ahora, lo que sí puede es que hizo varias veces el mismo tipo de turno. Por ejemplo, a fulanito de tal se le asignó el turno B durante este mes y lo realizó 3 veces. ¿Cuánto le vamos a pagar por los turnos? ¿Eh? Sí. Lo que le va a pagar por los turnos depende del tipo de turno. Tengo 3 tarifas diferentes, 1000, 900 u 800. ¿Cuál voy a aplicar? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las 3 tarifas aplico? 1000, 900 u 800. Hay 3 alternativas ahí. Entonces tengo que preguntar, tengo que evaluar para determinar cuál de las 3 aplico. Pero una decisión if no basta, porque una sola decisión if tiene verdadero y falso, o sea, tiene 2 alternativas y yo tengo 3 alternativas. Entonces no me ajusta una sola decisión. Por lo tanto, voy a anidar. Anidar significa poner una decisión dentro de otra decisión. Aquí lo vemos claramente. Miren, estoy preguntando por el tipo de turno. Agarro mi primera alternativa, que es el turno A, y con eso construyo la expresión lógica. ¿Tipo de turno igual a A? Sí, sí es verdadero. Entonces aquí le estoy asignando los 1000 empiras. Ya evalué la primera, turno A, pero todavía me quedan 2. Yo no puedo poner en la parte falsa de tipo turno A directamente cuál es la cantidad que le estoy asignando, porque todavía no lo sé. Aquí tengo que volver a preguntar. Esta es la estructura anidada. Entonces, agarro la siguiente alternativa, que es el turno B, y construyo la siguiente expresión lógica. Tipo turno igual a B. Y esta segunda pregunta también tiene su parte verdadera y tiene su parte falsa. Entonces, digo, si es verdadero, le voy a asignar los 900. Si es falso, ¿qué hago? Miren, yo interpreto como que si no fue A, me viene a preguntar si era B. Pero si no fue B, yo voy a asumir que es la tercera alternativa que tengo, que es la C, y automáticamente le voy a colocar el valor de 800. ¿Okay? Si no fue A, pregunto si es B. Pero si no fue B, asumo que es C. Y aquí está el pago. Entonces ya tengo las 3 alternativas. Para turno A, 1000. Para turno B, 900. Y para turno C, 800. ¿Okay? Después de que tengo eso planteado, yo tengo que cerrar las decisiones. Y empiezo cerrando las decisiones que se encuentran más anidadas, más internas, que es lo que estoy haciendo acá. Uno, la parte verdadera con la parte falsa de la estructura más anidada. Este es el final de esa estructura, acá. Luego voy subiendo, o sea, a la estructura que está más externa y voy cerrando la decisión. Yo sé que todo esto de aquí, esto de acá, es la parte falsa de tipo turno A. Te voy a unirla con la parte verdadera de esa misma decisión, que es este punto. Aquí, en este punto, termina toda la estructura condicional anidada. Lo siguiente, todas estas instrucciones se realizan sin importar a dónde cayó el pago turno. Están libres de decisión. Revisen, por favor.
¿Hay alguna duda con respecto al diagrama? No, Lick. Bien, ahora vamos a ver cómo plasmamos esa estructura condicional anidada en Java. Entonces, salgámonos de acá. Bien, me voy a centrar ahorita, antes de explicar todo el código, en lo que es la estructura condicional. Es este bloque que tenemos aquí. ¿Ven? Entonces, siempre voy a tener mi estructura if, mi instrucción if, ¿verdad? Y voy a agarrar la primera alternativa que tengo para construir la primera expresión lógica. Aquí yo estoy preguntando si el turno es igual a A. Este método equals lo estoy utilizando, ¿verdad?, para no utilizar la condicional igual igual, el operador igual igual de comparación, ¿verdad? Equals es un método que me ayuda a comparar cadenas de caracteres. Por eso lo estoy utilizando. Te estoy preguntando, el turno, la variable turno es igual a la letra A. Eso es lo que significa. Ahí está mi primera condición. Si es cierto, si se evalúa como verdadera, el valor del turno son 1000 lempiras. Ahí está evaluada la primera alternativa. Me quedan dos, B y C. Este else es de este if. De anido. Agarro la segunda alternativa que tengo, que es el turno B, y con eso construyo la siguiente condición. Si turno es igual a la letra B, mi segunda alternativa, si esto se cumple, si esto es cierto, el valor del turno es 900 lempiras. Entonces ya llevo dos alternativas evaluadas. Turno A, turno B. Me queda la tercera alternativa, la última. Ya no voy a volver a preguntar. Voy a asumir que si no es el turno A, que si no es el turno B, entonces es el turno C. Directamente asigno el valor de ese turno. Miren, 800. No fue A, no fue B, entonces cae aquí en el else. Y el valor es 800. Esta es la decisión anidada. Si ustedes ven ahí, logran ver que está dentro del else de la primera decisión. Ese es el anidamiento. ¿Ven? O sea que todo este bloque que yo tengo sombreado le pertenece a este else de aquí. Es una sola instrucción. Revisen, por favor. ¿Hay alguna duda, muchachos? No, Lick. ¿Quedó claro cómo se produce el anidamiento? No se preocupen por esto, porque vamos a seguir viendo más ejercicios sobre cómo anidar. Esto es algo que durante todo el periodo lo vamos a estar viendo. Por el momento no hay duda. Vamos a ver diferentes casos. Entonces ahí está la estructura anidada. Ahora revisemos todo el código. Les había puesto el pseudocódigo ahí para que ustedes compararan. Bien.
Entonces, como les decía, ¿qué es lo que vamos a solicitar que se ingrese? Bueno, solicitamos que se ingrese el nombre del médico. Ahora, para saber cuánto se le va a pagar, tenemos que saber qué tipo de turno realizó y cuántas veces hizo ese turno durante el mes, que son los datos que tenemos acá. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? ¿Qué tipo de turno realizó? ¿El A, el B o el C? ¿Ok? Vean esto de aquí, a donde yo pregunto el tipo de turno realizado, A, B o C. Bien, estoy llamando a una función que se llama calculaturno. Esto que tengo aquí en morado, que lo puse en morado para que ustedes prestaran atención a eso, estoy utilizando la variable tipo turno. Aquí está definida, tipo turno, que es de tipo string, pero le añadí algo a esa variable, es un método. El método toUpperCase, ¿qué significa? Es convertir a mayúscula. Estoy haciendo esto por esta situación. Imagínense ustedes que están solicitando los datos y viene la persona y dice que sí, que realizó el turno B, por ejemplo, B, pero escribe la B minúscula. Si escribe la B minúscula, cuando yo venga acá a evaluar esta condición, la va a ser falsa. B mayúscula no es lo mismo que B minúscula. Entonces no le va a poder asignar los 900 del valor del turno. Yo voy a prevenir que eso suceda y voy a decir, el contenido de esta variable tipo turno, conviértalo a mayúscula. Así que si la B fue minúscula, me retorna B mayúscula. Y yo ya puedo, sin problemas, evaluar correctamente esta condición. Por eso fue que le puse el toUpperCase. Ese es el primer parámetro, ¿verdad? El tipo de turno. Y el otro parámetro que lleva la función es cuántos turnos realizó la variable turnos. Chequemos la función. Aquí está, miren, recibe el tipo de turno ya convertido a mayúscula, porque ya se le aplicó el toUpperCase, y recibe la cantidad de turnos realizados. ¿Eh? ¿Y qué va a hacer en esta función calcula turno? Va a asignar ya sea 1000, 900 u 800, y después de que lo tenga asignado, va a multiplicar esa cantidad por el número de turnos realizados. De ahí eso me da el total de los turnos. ¿Cuánto se le paga por los turnos hechos? Retorna ese valor, hace un return. ¿A dónde hace el return? Aquí. Ya tengo guardada en esa variable el pago por los turnos. ¿Bien? Lo imprimo, hago un show message dialog y lo imprimo. Y después llamo a otra función que calcula el total. El total va a ser ¿qué? El sueldo bruto, que es el sueldo normal que esta persona, que este médico devenga, que yo lo definí como una constante. Miren, aquí está. 25,000 es una constante, final float, sueldo bruto. Y le asigné su valor, 25,000. Entonces va a ser igual a esos 25,000 más lo que se le paga por los turnos. Por eso aquí tengo dos parámetros, sueldo bruto y pago turno. Revisemos la función, calcula total. Aquí está, miren, calcula total. Recibe el sueldo bruto y recibe el pago de los turnos. Suma ambas y retorna el valor. ¿A dónde lo va a retornar? A la línea donde fue llamada la función, o sea aquí. Ahí ya tengo el total de sueldo, ya sé cuánto le vamos a pagar al médico, imprimimos el dato y hasta ahí llega el código a determinar el sueldo total del médico. Aquí les explico pues, lo que es el uppercase.